buen día a todas y a todos. Es para mí un placer estar el día de hoy aquí con ustedes compartiendo algunas reflexiones dentro de este evento, de esta serie de análisis coyuntural, Crisis en Ucrania, perspectivas de un conflicto en desarrollo. Tal como el nombre de esta serie lo dice, como ustedes saben, nos encontramos dentro de un conflicto en desarrollo aún. Es algo muy reciente, es algo que sigue sucediendo, que sigue avanzando, que se sigue negociando en torno a ello. Y es por eso que a mí me gustaría, en primera instancia, hacer un muy breve repaso de lo que ha sucedido en los últimos días, semanas y meses, incluso haciendo alguno que otro comentario sobre de dónde viene todo este conflicto que ya tiene varios años de haber empezado. En primera instancia, sabemos que todo esto inició también con una guerra mediática sumamente confusa desde medios occidentales y medios rusos ya sea desde internet, desde las televisoras, desde el radio, etcétera, etcétera, en donde ya se estaba alertando sobre una posible invasión rusa a territorio ucraniano, aun cuando desde Rusia no se decía nada al respecto, en donde incluso los mismos ministros de Rusia decían que esto no iba a suceder, que no iba a haber una invasión, y que, bueno, como nosotros lo sabemos ahora, esto sí terminó desencadenando en una situación, en una intervención militar muy compleja y también muy manejada de muchísimas maneras distintas desde los discursos. Primero, bueno, es importante que ubiquemos justamente la región del Donbass, que se encuentra en el suroeste de Ucrania, en donde la mayor parte de su población es prorrusa o incluso es rusa étnica. Esto es muy importante pensando justamente en su pasado, pensando en la configuración socioespacial de estos territorios y por supuesto haciendo un recuento muy breve también sobre la situación, sobre la crisis de Ucrania del 2014, en el que se llevó a cabo un referéndum en algunos territorios como en Ucrania, en donde se apoyó, se acordó su independencia o su anexión a la Federación de Rusia. Como sabemos, en esos momentos, en el 2014, lo que sucedió fue que la República, bueno, en este caso Crimea, sí se terminó anexando al territorio de Rusia, y esto por supuesto también desencadenó en problemas diplomáticos, en sanciones económicas, en que Rusia fuera expulsada del G7 más uno, entre muchas otras acciones que complicaron las relaciones entre Rusia y Occidente. Pero bueno, cuando fue esta situación, algunas otras repúblicas dentro de la región del Donbass, de la región este de Ucrania, también buscaron hacer algo similar como lo que pasó con Crimea. Sin embargo, en esos momentos Rusia ya no las reconoció como independientes o no las anexó a su territorio ni nada por el estilo, pero sí quedó ahí una situación muy hostil también entre estas repúblicas que se auto nombraron independientes y que por supuesto el gobierno de Ucrania no iba a permitir que volviera a suceder algo parecido a lo que había pasado con Crimea. Así es que iniciaron ciertos movimientos represivos por parte del gobierno ucraniano en estas regiones, y fueron situaciones que de hecho ya habían sido también denunciadas por parte de Rusia en diferentes medios y foros internacionales, en organizaciones internacionales como la ONU. Sin embargo, no se les hizo mucho caso sobre esta situación y nombrándolo tal como lo nombran los rusos o como lo estuvieron denunciando, se estaba hablando entonces de un genocidio por parte de Rusia hacia esas regiones con la mayoría étnica rusa o prorrusos. Entonces, ¿esto qué trajo como resultado? Que después de tantos abusos y que después de la celebración de una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Rusia, a finales de febrero de 2022, se reconoció la independencia de la República de Lugansk y Donetsk de la región del Donbass, haciendo justamente un recuento de todos los abusos de los grupos neonazis que ubican ya dentro de esos territorios también, que han estado atacando y abusando de las poblaciones.
Este punto de los neonazis también me parece muy importante de analizar, porque incluso simbólicamente es muy importante para Rusia y para su pueblo, claramente. Simplemente haciendo también una recapitulación de la historia no tan lejana del siglo pasado en que se llevó a cabo la lamentable Segunda Guerra Mundial, en la que en ese entonces la Unión Soviética, que compone territorios hoy en día de Rusia y de Ucrania, eh, entraron a esta guerra y lamentablemente fueron los que más pérdidas tuvieron, más pérdidas humanas en esos momentos, más que cualquier otro país occidental. Se habla de aproximadamente 30 millones de muertos, en donde la celebración más importante de Rusia, incluso hoy en día, es la celebración del 9 de mayo, del Día de la Victoria, el día que vencieron a los nazis. Así es que hoy en día hablar de grupos neonazis en territorios ucranianos es incluso un tema muy importante y que es un discurso simbólico muy importante también para hacer un llamado o una alerta a los pueblos ucranianos y rusos sobre la situación que se está viviendo ahí. Curiosamente, dentro de esta guerra mediática, desde Occidente no se habla de estos grupos neonazis, sin embargo, pues sí hay imágenes de algunos pues grupos ultranacionalistas y radicales como de este tipo, que llevan ciertos símbolos en sus uniformes, que llevan banderas haciendo alusión al nazismo, entre otras circunstancias que alertan también muchísimo tanto a Rusia y como algunos sectores también patrióticos dentro de estos territorios. Pero bien, bueno, ya teniendo como contexto esta parte de reconocimiento de la independencia, sabemos que después, al parecer por parte de estos grupos neonazis o por parte del mismo gobierno de Ucrania, esta parte no termina de estar muy clara, no sabemos exactamente de dónde, pero empezaron a haber como ataques a la población civil de la región del Donbass, por lo que unos días después el gobierno de Rusia declaró una operación militar especial dentro de la región del Donbass y que específicamente irían dirigidos hacia la infraestructura militar de Ucrania, o sea, desmilitarizar y desnazificar el territorio ucraniano. Estas fueron las palabras justamente del presidente ruso Vladimir Putin, y que esto desencadenó entonces en lo que hoy en día podemos ver la avanzada militar de Rusia dentro del territorio ucraniano, que si lo vemos en los mapas, principalmente se encuentra en la región este bueno, suroeste de Ucrania, y haciendo justamente también hay pues un colchón también a las bases militares ya existentes de Rusia, de Sebastopol y por supuesto de Crimea. Entonces, actualmente las hostilidades han ido en aumento entre los dos países, por supuesto también desde algunas desafortunadas declaraciones que llegó a hacer el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre recuperar el potencial militar nuclear que en algún momento tuvo Ucrania dentro del periodo de Unión Soviética, y que esto por supuesto alertó también a Rusia sobre sus declaraciones sobre querer permanecer, perdón, querer entrar, incorporarse a la Unión Europea o a la OTAN. Esto también significó una alerta importante para Rusia. Entonces, si bien aún sigue avanzando este conflicto, lo que podemos pensar es que esta fue una estrategia rusa simplemente para evitar la incorporación de Ucrania a la OTAN, que ya se estaba en algunas pláticas, que ya se estaba considerando y que ya se estaban planeando algunas configuraciones también militares dentro del territorio ucraniano, y que por supuesto iba a poner en muchísima más desventaja a Rusia por el creciente acercamiento que ha hecho la OTAN durante las últimas décadas al territorio y a las fronteras de Rusia. Y bueno, sabemos toda esta situación que ha ocurrido. Sin embargo, una buena señal, por supuesto, ha sido que ya se ha llegado a algunas rondas de negociaciones por parte de Ucrania y de Rusia. En la primera ronda de negociaciones no se llegó a algún acuerdo específico, pero lo único que sabemos es que sí se encontraron algunos puntos comunes en los que se podría
negociar. En la segunda ronda ya se hablaba de la creación de corredores humanitarios para salvar a la población civil que se encontraba en las zonas de conflicto y que se encontraban atrapadas en esta parte. Sin embargo, hubo ahí algunas acusaciones por parte de Rusia, por parte de Ucrania, y por alguna u otra razón estos corredores no se llevaron a cabo, y hasta la tercera ronda de negociaciones se volvió a hablar sobre el tema de los corredores humanitarios, de la necesidad de implementarlos, de llevarlos a cabo, y entonces han estado ya materializando. Por supuesto, no se ha llegado a un acuerdo final sobre el cese al fuego total dentro de los territorios, sobre la retirada de las tropas rusas del territorio ucraniano. Aún es muy pronto para hacer algún tipo no sé, hacer una declaración definitiva sobre el futuro de Ucrania, sobre el futuro de las repúblicas del Donbass. Pero sería muy importante también, sería muy interesante preguntarnos o seguir analizando cuáles serían las posibles salidas de este conflicto. En primera instancia, de acuerdo a las declaraciones de Rusia, se esperaría crear, que Ucrania se convierta en un estado neutral sin posibilidad de adherirse a alguna organización militar, por supuesto, haciendo énfasis en la OTAN, pero en ninguna otra. ¿No? La imposibilidad de que Ucrania sea adherida a la Unión Europea y la imposibilidad también de que pueda adquirir armas nucleares. Sin embargo, ahí también lo que queda un poco en duda será el futuro de las repúblicas ya reconocidas por Rusia como independientes y autorreconocidas como independientes también, las repúblicas de Lugansk y Donetsk. No sabemos cuál va a ser el futuro de estas repúblicas, si el gobierno de Ucrania va a reconocer su independencia, si la comunidad internacional les va a reconocer, o si simplemente quedarán como regiones autónomas. No lo sabemos porque también es un tema delicado y que podría significar un problema humanitario también en el futuro, como ya lo está haciendo y como ya lo ha sido los últimos años. Entonces, es importante seguir muy de cerca toda esta situación, lo que está pasando, lo que sigue, las próximas negociaciones, y por supuesto esperemos que esto llegue a una resolución lo más favorable para la población civil. Sin más, pues dejaré aquí mi pequeña intervención, mi pequeña reflexión sobre este tema, y nos veremos en próximos eventos. Muchísimas gracias.